Buen día, mi nombre es Dilio Carrero, estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes. El día de hoy, para ilustrar en Psicología Organizacional lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal, les comentaré un poco acerca de una empresa ficticia llamada e-commerce Mercado Andino, la cual necesitaba un personal, un gerente de logística. Y bueno, voy a relatarles acerca de cómo fue todo este proceso, en el cual yo como psicólogo organizacional fui el encargado de llevarlo a cabo. Entonces, primero que todo es importante tomar en consideración cómo fue el análisis de cargo y el perfil ideal, ya que de allí parte todo. Para poder entender lo que era el cargo de gerente de logística, tuve una conversación, una entrevista con lo que era la junta directiva, para poder determinar con ellos qué era lo que buscaban en este cargo per se. Por ejemplo, quienes desempeñaron el rol anterior, ¿qué les faltó a esas personas para poder buscarlo en la persona que lo desempeñase a partir de este momento? También conversé con el resto de los empleados de la organización, ya que llevan, si bien tareas no exactamente iguales al cargo que estamos buscando, pues bueno, ellos tenían una idea completamente general acerca de lo que era este cargo. Entonces pude también, pues, ¿qué esperaban ellos de su futuro compañero de trabajo? También realicé una documentación bibliográfica acerca de lo que debe hacer un gerente de logística, ya que bueno, el gerente de logística debe tener conocimientos en tecnología, en trato con el cliente, manejo de estrés y entre muchas otras cuestiones. Entonces, complementando las entrevistas con la junta directiva, con los empleados de la organización de e-commerce Mercado Andino, pues pude tener un análisis de cargo más completo, lo cual me permitió que no solamente él mismo se basara en el puesto per se o en tareas y competencias, sino también algo mucho más integral, basado también en fortalezas y personalidad. Entonces, el cargo en sí se basa en lo siguiente. La descripción general del mismo es la siguiente. El gerente de logística debe optimizar rutas en tiempo real utilizando tecnología, gestionando de esta forma una flota de repartidores independientes. Lo más importante para este cargo es que la persona debe ser licenciada en Ciencias de la Computación o ingeniero en sistemas. La experiencia es opcional, no es necesariamente obligatoria. De igual forma, también es opcional que tenga alguna especialización en cualquier área al respecto. Esto sí, la persona tiene que tener manejo de programas estadísticos como Excel, SPSS, R, entre muchos otros, un buen conocimiento del idioma inglés y, por supuesto, conocimientos en Big Data e inteligencia artificial avanzada. El conocimiento del idioma inglés resulta crucial en este aspecto porque la empresa se basa en hablar con repartidores independientes. En algunas ocasiones hablar con ciertos repartidores sobre el producto que están entregando. Y ciertos productos vienen del exterior y están completamente en inglés, entonces saber un poquito al respecto. Pero más que todo, lo más importante del manejo de inglés se basa en el hecho de que hay ciertas inteligencias artificiales avanzadas que se utilizan en la organización, que el empleado obviamente para poder manejarlas debe ser en inglés, porque estas inteligencias artificiales se utilizan en inglés. Entonces esta parte pues fue determinante. De igual forma, ya yéndonos a lo que era las características de personalidad, rasgos del individuo, tenemos que la empresa se centró, me pidió que evaluara 5 en específico: amabilidad, liderazgo, inteligencia emocional, gestión de tiempo y trabajo bajo presión. La amabilidad resulta muy importante porque la persona debe trabajar en equipo con el resto de compañeros en el trabajo que es 100% presencial, pero de igual manera en el manejo de, por ejemplo, la flota de repartidores, atención al cliente, entre muchas otras cuestiones, necesita esta amabilidad y tener un buen tacto con las personas. De igual manera, liderazgo, porque para poder influir positivamente y poder coordinar al equipo, necesita liderazgo. Y por supuesto, inteligencia emocional, gestión de tiempo y trabajo bajo presión. ¿Por qué? Porque si bien el trabajo en sí no es considerado un trabajo estresante, se entiende que bajo ciertos horarios haya que coordinar ciertas entregas, coordinar ciertos repartidores en el mismo horario. Pues entonces, en periodos muy cortos de tiempo, se entiende que puedan haber ciertas colisiones. Entonces, poder atender todas estas cosas en un periodo corto resultaba muy importante para la empresa. Por eso querían un empleado que supiera trabajar bajo presión cuanto se meritara. Entonces, la estrategia de reclutamiento, ya que tuvimos el cargo bien definido, qué es lo que se busca, pues se procedió a lo que era la estrategia de reclutamiento.
Y aquí fue algo muy importante porque nos respondimos la siguiente interrogante: ¿qué ofrece la empresa que la competencia no? Entonces se fue muy claro describiendo todas las posibilidades de crecimiento que tenía la empresa. Por ejemplo, un ambiente muy cálido, dinamizado por un psicólogo organizacional, obviamente. También la empresa ofrece refrigerio y café todas las tardes a sus empleados. De igual forma que como la jornada es completa, la empresa no solo permite que los empleados lleven su comida de casa, sino que también, pues, hay servicios de almuerzo al empleado también, servicio de traslado nocturno para aquellos empleados que residan lejos. Entonces, todo esto hace una empresa muy distintiva en cuanto a lo que es la preocupación por la seguridad y el bienestar del empleado. Entonces, bueno, fue un video promocional para subirlo a las redes sociales de la compañía, de la empresa, de e-commerce mercadandino, tomándose en cuenta que la misma goza de bastante popularidad. Entonces, tomando ventaja de esto, se publicó un video para las redes sociales de la misma, como fueron LinkedIn e Instagram. Se contrató un community manager para que grabase el video y lo editara. Quien salió en el video explicando la necesidad de vacantes fui yo. La empresa me pidió a mí como psicólogo organizacional que yo fuese quien, pues bueno, saliera en el video. De igual manera, lo que se explicó en el video fue muy básico, para no hacerlo muy sobrecargado. Posteriormente, en el video, obviamente, que asentaré al final de esta disertación, fue algo muy claro. ¿Por qué? Porque se les incitó a las personas de que si estaban interesadas en conocer más sobre el puesto y postularse, siguiesen el enlace de la biografía. Y bueno, en el enlace de la biografía pues está descrito el puesto, es decir, todo lo que se ameritaba, todo lo que se necesita para el puesto, de una manera obviamente muy persuasiva, muy directa. Y también se les explicó, bueno, qué hacía e-commerce mercadandino, una empresa de entrega de servicios, algo distintivo del resto, como ya les comenté anteriormente. Ahora sí, algo que se consideró muchísimo acá fue que la empresa ameritaba posiblemente, o yo en este caso, uso de inteligencia artificial para poder gestionar y hacer muchísimo más llevadero el proceso. Pero había dos puntos claves. Primero, si el proceso de reclutamiento llamaba a muchísimos candidatos, se iba a necesitar inteligencia artificial para hacer mucho más eficiente el proceso. Y también posteriormente se hacía muy complicado poder discernir cuál era el candidato ideal. No se presentó ninguna de las situaciones porque se postularon apenas 15 personas. Obviamente los requisitos académicos básicos, bien sea manejo del programa de idioma inglés y una carrera, pues hacía discriminar bastante quienes iban a ser llamados posteriormente a selección y no. Entonces, el proceso de selección se constituyó de la siguiente forma. Luego de que se recibieron las candidaturas, se leyeron los CVs y todo ello, se realizó lo siguiente. En una semana, del día lunes hasta el día jueves, hicimos las entrevistas. Bueno, yo hice las entrevistas con los solicitantes al puesto, designándole a cada aspirante un horario en específico. Y el día viernes se realizó el Assessment Center. Cuando se realizaron las entrevistas se aplicaron también las pruebas. Y posteriormente el día viernes se realizó un Assessment Center con todos los empleados y también con todos los aspirantes para hacer una especie de simulación de lo que es el trabajo per se. Entonces, primero que todo, ¿qué es todas las entrevistas? Bueno, las entrevistas pues son una de las formas de evaluación psicológica más importantes. Posteriormente a la entrevista se realizó también pruebas psicométricas. Las entrevistas son una de las más utilizadas en este contexto organizacional, pero hay varios tipos de entrevistas. Yo decidí guiarme por la entrevista mixta, porque la entrevista mixta combina la parte estructurada con la no estructurada. Y bueno, la parte estructurada, pues bueno, nos permite seguir el libreto de preguntas obligatorias y completamente necesarias para realizarle al aspirante. Pero la parte no estructurada permitía que el proceso fuera menos mecánico, muchísimo más llevadero y permitía un contacto con el aspirante. Posteriormente les apliqué a cada uno de ellos las pruebas. Obviamente pensé en muchos tipos de pruebas, como por ejemplo la prueba de la persona bajo la lluvia, del dibujo de la figura humana, el test de percepción temática. Hay infinidad de pruebas también para medir ciertos rasgos de personalidad. Me hubiese encantado utilizar el MMPI, el 16PF, que son pruebas que manejo muy bien, pero son pruebas que toman mucho tiempo para poder realizarse.
Y también tomando en cuenta que me gustan ciertas pruebas predictivas, tomándose en cuenta que las mismas pues carecen de cierta veracidad en estos casos, decidí utilizar dos pruebas psicométricas, ninguna proyectiva. Utilicé el inventario de cociente emocional de Baron para medir lo que era la inteligencia emocional. Una prueba que me gusta bastante, está adaptada en español y también es reciente, por lo tal pues era idónea para este caso. Y también utilicé una adaptación del Big Five hecha por, ya les comento, Bermúdez. Y bueno, para poder orientarme acerca de las pruebas que debía utilizar, utilicé a los autores Alegre y Sánchez del año 2021. Y para poder decidirme por el tipo de entrevista, que fue mixta, utilicé a Ortega, Llanos y Traverso del año 2017, un artículo muy interesante sobre lo que es este proceso de reclutamiento y selección de personal en la psicología organizacional. Entonces, de lunes a jueves, del día lunes hasta el día jueves, realicé las entrevistas por separado con cada uno de los empleados. Y también el Assessment Center para el día viernes. Se les invitó a realizar lo que vendría siendo el trabajo cotidiano, se les prestó y se les habilitó el equipo para poder realizar su trabajo. Y bueno, el Assessment Center es una técnica que según Chuco en el año 2022 resulta crucial en este proceso porque evalúa el comportamiento de múltiples solicitantes a través de dinámicas, juegos de roles y otras actividades relacionadas con el mundo cotidiano vinculado al puesto de trabajo. Entonces, como una especie de estimulación en tiempo real de lo que vendría siendo el trabajo al que están optando. Entonces, al final, para poder discernir con todos estos resultados, tomé ciertas consideraciones éticas para poder llegar a cabo la decisión final. ¿Quién se quedaba con el puesto? Porque de 15 personas, nada más una iba a ser la seleccionada para trabajar en e-commerce mercadandino. Sucede que me respondí ciertas consideraciones éticas para poder tomar esta decisión. Primero, ¿cómo se ponderaron los resultados para tomar la decisión final? Bueno, las pruebas de personalidad utilizando el Big Five para medir amabilidad precisamente, porque era el rasgo de personalidad más importante que medía la empresa. Yo decidí que podían optar para el puesto las personas que tuviesen los puntajes más altos en el factor amabilidad, pero también me servía para descartar a las personas que tuviesen niveles altos en neuroticismo. Entendiendo el neuroticismo como la predisposición a tener mayor emocionalidad negativa, se sobreentendía que las personas con neuroticismo alto no tenían gestión de estrés, tampoco gestión de tiempo, ni mucho menos trabajo o presión. Entonces, por lo tanto, la prueba del Big Five pues, fue un punto importante, así como para poder medir la inteligencia emocional, el cociente emocional de Baron. Pero esto fue algo muy objetivo, digamos, porque la misma prueba me arrojaba los resultados según los que indicaba el solicitante. Pero ¿qué pasa con las entrevistas y con el Assessment Center? La entrevista del Assessment Center los puntué del 1 al 10 a cada uno de los empleados, de los solicitantes, de una manera que yo traté que fuera la más objetiva posible y lo pude hacer monitoreando pues mi propio proceso. Aquí vengo a responder la siguiente pregunta: ¿qué sesgos cognitivos pudieron afectar el juicio y en este caso cómo se mitigaron? Entonces, por ejemplo, todos conocemos en psicología lo que es el efecto halo, la atribución de una sola cualidad positiva a un todo. Es decir, que si yo, por ejemplo, considero que alguien es bonito, también por consiguiente puedo considerar que es inteligente, responsable, exitoso y hacer una amplia gama de cualidades positivas a partir de una sola que se esté observando. Lo mismo con cualidades negativas. Yo, por ejemplo, pude darme cuenta de que recién empezando a entrevistar a una persona me cayó muy bien, lo reconozco, porque era muy elocuente, muy directa. Pero traté de que eso no me sesgara, porque obviamente tenía que ver la persona de manera integral, no solamente lo positivo a partir de una pequeña impresión, sino también evaluarlo integralmente. Por ejemplo, también el sesgo de primacía, porque recién cuando estaba leyendo los currículums, había un currículum que me pareció demasiado tentador. Decir, ok, yo siento que esta es la persona que va a quedar porque en el currículum está excelentísimo. Entonces me di cuenta que este sesgo de primacía, de lo primero que supe de la persona, tomarlo y generalizarlo para el resto de su proceso de evaluación. Y no es así. Realmente me di cuenta de este sesgo y traté de ser lo más objetivo posible en este proceso.
te mitigó estos efectos siendo consciente de los mismos para evitar que la evaluación fuese errónea. Ahora, pues también es importante considerar que cómo se les garantizó una experiencia positiva a todos los candidatos. Realmente, desde un principio hablé con la junta directiva para que a todos los candidatos cuando asistiesen a la empresa, bien sea a las entrevistas o al Assessment Center, se les diese un trato muy amable. De igual manera, que también en este proceso pudiesen gozar de los beneficios del resto de los empleados. Por ejemplo, se les dio el refrigerio de las tardes, se les brindó, se les dio el café y se les trató con mucha amabilidad. También es importante tomar en cuenta que se les debe tratar muy bien a todos los aspirantes al cargo, porque están invirtiendo un tiempo y dedicación e interés para poder trabajar en la organización, que obviamente no todos van a poder gozar de esta oportunidad. Entonces, por ello se les trató muy bien. De igual modo, cuando al final se seleccionó la candidata, que fue una chica, se les envió un correo donde se les agradeció por haber considerado a la empresa para su crecimiento personal, así no hayan quedado para el puesto. Y de igual modo, cuando ellos llenaron en un principio la solicitud para poder postularse, ellos pues dieron una dirección de domicilio. Entonces se les envió a domicilio una carta pequeña personalizada donde se les agradecía haber considerado a la organización. Y de la misma forma se les envió una cajita de chocolates. Entonces fue una forma de que por lo menos tengan un buen recuerdo, así no hayan quedado seleccionados. Y es algo que se aprecia mucho porque fueron 15 personas de las cuales solo se seleccionó a una persona para el cargo. La chica seleccionada fue una chica que estudió en la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, que había ido desde muy joven a estudiar al extranjero, tiene muy buen dominio del inglés. Y entonces, ¿cómo fue seleccionada? En este caso me gustaría compartirles la experiencia porque la chica fue una de las que tuvo mejor desempeño en las entrevistas en el Assessment Center, no necesariamente quien tuvo la puntuación más alta, pero sí fue la persona que tuvo la puntuación más alta en la prueba del Big Five en la parte de amabilidad. No fue necesariamente quien tuvo todas las puntuaciones más altas, pero se pudo discriminar más fácil del resto porque había personas que desde un principio tuvieron puntuaciones muy bajas en la entrevista y por lo tanto fueron descartadas. Por ejemplo, personas que estuvieron muy nerviosas, que tuvieron muy baja puntuación en las pruebas y que también había mucha incoherencia entre lo que mostraba el currículum y lo que ellos manifestaban en la entrevista. Entonces, desde un inicio también, la junta directiva me pidió que tuviésemos mucho cuidado al respecto. Bueno, que yo tuviese mucho cuidado porque había personas en la organización que habían sido despedidas precisamente por falta de sinceridad. Entonces me pidieron que me dijeran mosca con eso para poder evaluar qué tanta transparencia había en el discurso y lo que realmente demostraban en su currículum o en cualquier área, por ejemplo. También pues evaluar si realmente tenían ciertos conocimientos y destrezas en los programas estadísticos, en liderazgo y gestión de tiempo en el Assessment Center. Y pues en el Assessment Center fue una de las partes más discriminatorias porque muchas personas no tuvieron buena puntuación en esta sección. Entonces al final, bueno, esta chica fue la que quedó seleccionada. Desde un inicio pues también la organización me pidió que no tuviera ningún problema con el límite de edad ni con la experiencia previa, ni tampoco con la especialización porque no era necesario. Pero sí, obviamente respetar el lineamiento de la carrera base y todo lo demás. Fue un proceso bastante interesante del cual pues también discutí con varios colegas. Y bueno, la psicología organizacional es un área que me ha apasionado bastante en mi desempeño profesional. Y bueno, gracias a Dios me he podido pasear. Bueno, digo yo gracias a Dios desde mi creencia, ¿no? Por todas las áreas de la psicología y disfrutarla. Y esta es una de las experiencias más bonitas porque me permitió pues un contacto directo. Y no solo con personas, sino con el mundo de una organización. Entonces, muchas gracias por haberse quedado a ver este video. Les adjunto aquí también las referencias utilizadas. Y ahora pueden ver el video promocional que se utilizó para poder hacer el proceso de reclutamiento en el que salí yo. Y espero que hayan disfrutado mucho esta disertación. ¿Eres ingeniero en sistemas o licenciado en ciencias de la computación? En e-commerce Mercado Andino estamos buscando personal para optimizar rutas de entrega en tiempo real, con conocimiento en programas estadísticos como Excel, SPSS, así como también conocimiento sobre inteligencia artificial avanzada y por supuesto Big Data. Si te apasiona este mundo, tienes las habilidades, conocimientos y experiencia, conoce más sobre este puesto siguiendo el enlace de nuestra biografía
para así poder postularte y ser parte de este grandioso equipo. Te esperamos.